Éxodo capítulo 20, versículo 15. Así dice la palabra de Dios. No hurtarás. Leámoslo de nuevo, Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. Oremos, Señor. Solo tú eres santo y perfecto en gloria y majestad. Y tu palabra es perfecta, Señor, como tú, y santa. Tu palabra, Señor Dios, es pura, y toda ella es obra de tus manos. Es tu voluntad, es tu ley, tu decreto. Tu palabra es tu evangelio. Tu palabra, Señor, es tu justicia. Tu palabra es nuestro alimento, nuestro gozo. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a comprender la anchura y la altura y la profundidad de este mandamiento. No hurtarás. Porque todo es tuyo, Señor, y nosotros mismos somos tuyos. Y no podemos, Señor, deshonrarte negando tu propiedad, tu dominio sobre todo. Guíanos, Señor Dios, te suplicamos. Santifícanos como tú eres santo. En tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. No hurtarás. ¿Cuál mandamiento? ¿En cuál vamos? En el número 8, el octavo mandamiento. No hurtarás. Como habíamos dicho unos domingos anteriormente, este mandamiento hace parte de aquellos mandamientos, o de la segunda parte de los mandamientos que se refieren a la relación. Este mandamiento se refiere a la relación del hombre con el mismo hombre. La relación del hombre con el hombre. Los primeros 4 mandamientos se refieren a la relación del hombre con Dios, y los segundos 6 mandamientos a la relación del hombre con el hombre. Y avanzando entonces en los mandamientos, nos encontramos con el número 8, no robarás. ¿A qué se refiere este mandamiento? Se refiere al honor y respeto por el trabajo de los demás. Se refiere al honor y respeto por la propiedad de los demás. Pero por sobre todo, inicialmente, se refiere al honor y respeto por la propiedad que tiene Dios de todas las cosas. La propiedad, ¿de quién es la propiedad? Es decir, ¿quién tiene el derecho al uso, disfruto y a darle devenir a las cosas, a disponer de las cosas? ¿Quién tiene derecho a usar, disfrutar y disponer de las cosas? ¿Quién? ¿Quién tiene el derecho absoluto, total, completo de todas las cosas? ¿Quién? Dios nuestro Señor es el que tiene el derecho de usar, disfrutar y disponer de todas las cosas según su soberana voluntad. La propiedad es de Él, de Dios nuestro Señor primeramente. Vamos al Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Es simple como lo pone ahí nuestro Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la propiedad de todo? ¿De quién es la propiedad de la tierra? De la tierra y su plenitud, es decir, de todo lo que llena la tierra. Todos los elementos presentes en la tierra, ¿de quién son? El mundo, o sea, todas las cosas
los cielos y la tierra, toda la creación, los que habitan en la tierra y en el mundo, ¿de quién son? Del mundo. ¿Del mundo? De Dios. Y inmediatamente dice la razón. ¿Por qué? ¿Por qué razón todas las cosas son de Dios? Porque nuestro Señor es el propietario de la tierra, del mundo y de todo lo que hay en la tierra y en el mundo. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y luego se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá subir a la altura de Dios nuestro Señor, a su majestad, a su autoridad? ¿Quién podrá hacerse como Dios? ¿Quién podrá ser como Él? Como diciendo, ¿quién más, aparte, diferente de nuestro Señor, tiene derecho a la propiedad de todas las cosas? ¿Quién podrá acceder y decir, esto es mío, Señor, no tuyo? ¿Quién podrá decir, yo puedo usar, disfrutar y disponer de esto como yo quiera, no como tú lo has diseñado y quieres que sea? Es decir, ¿quién tiene el privilegio de decir, esto es mío? ¿Quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Sí hay quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios y su salvación. Mire qué cosa tan interesante. ¿Quién es el único dueño de todas las cosas? Dios nuestro Señor. ¿Por qué razón? Por derecho propio. ¿Por qué tiene derecho propio? Porque Él fundó la tierra y su plenitud y es el creador de todas las cosas, por lo tanto todo es de Él. Segundo, ¿quién puede pararse al lado de Él y decir esto es mío, no tuyo? Nadie. Sin embargo, ¿quién puede tener asiento al lado del Señor? ¿Quién puede tener asiento al lado del Señor? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Entendamos con respecto a lo que estamos hablando, que es el octavo mandamiento. Todas las cosas son de Dios por derecho propio, porque Él las creó. Son suyas, porque Él fundó la tierra. Nadie puede reclamar ese derecho absoluto y soberano sobre todas las cosas, sino solamente Dios nuestro Señor. Sin embargo, a quien quiere Dios, nuestro Señor, delega también uso, disfrute y, ¿qué dijimos? Uso, disfrute y disposición de las cosas. Amén. Todo es de Dios nuestro Señor por derecho propio, porque Él lo creó. Sin embargo, siendo que todo es de Él por derecho de Él, por ser el creador y Dios, a quien quiere nuestro Señor le da también gozar, usar, disfrutar y disponer de las cosas. Esa es la propiedad. Ese es el principio de propiedad. No es propiedad privada en absoluto. Propiedad privada en absoluto en las manos de un hombre por derecho de él mismo, sin responder a nadie, a ninguna autoridad. No, de ninguna manera. El hombre puede disponer, mejor, primero, puede usar, segundo, disfrutar y tercero, disponer de las cosas, claro que sí, pero bajo Dios, quien es en últimas el soberano absoluto de esas cosas. Entonces, dos cosas, primero que todo. La Biblia sí reconoce la propiedad. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es un derecho ¿de qué? De usar, disfrutar y disponer de las cosas. Perdóneme que repita tanto eso, pero es muy importante que lo entendamos. Para la Biblia el hombre tiene el derecho de ser propietario, pero segundo, en la Biblia el hombre tiene el derecho de ser propietario bajo Dios, porque Dios es en últimas el propietario absoluto de las cosas. De tal manera que el hombre puede usar, disfrutar y disponer,
pero de las cosas que nuestro Señor posee primeramente para usarlas como nuestro Señor quiere que las use, para disfrutarlas como el Señor quiere que las disfrute y para que disponga de las cosas como el Señor quiere que disponga de ellas. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Bendito sea su nombre. Todo es de Él, propietario, por Él, por derecho suyo y para Él, para el uso, disfrute y devenir, disposición de las cosas. Bendito, glorioso sea su nombre, para honra y gloria suya. Entonces, dos cosas otra vez que se derivan. La primera, negar el derecho de un hombre a la propiedad. Negar que una persona tenga derecho a ser propietario, es decir, negar que una persona tenga el derecho de usar, de poseer, de disfrutar y de disponer de una cosa. Es negar que Dios es el que primero tiene ese derecho y lo delega en alguien. Segundo, negar que una persona tiene ese derecho es robarle, es hurtarle, es quitarle. Eso es el mandamiento, no hurtarás. Es negarle a una persona el derecho de dominio sobre algo. Vamos a Daniel capítulo 4 y vamos a encontrar con una cosa impresionante. Daniel capítulo 4. Y es que el derecho de propiedad, nuestro Señor lo da a quien quiere, según su soberana voluntad. ¿Qué es la propiedad? Es un derecho, llamémoslo así, derecho de dominio. ¿Cuándo se tiene dominio sobre alguna cosa? ¿Cuándo se puede hacer qué? Tres cosas. ¿Cuándo se tiene dominio? Usarla. Segundo, disfrutarla. Y tercero, disponer de esa cosa. Se usa, se disfruta y se dispone de ella. ¿Cómo se usa? Bueno, según las propiedades que el Señor le dio, se usa esa cosa para que cumpla su propósito. ¿Cómo se disfruta? Cuando la persona que la usa obtiene algún beneficio de ella, entonces la disfruta. Y cuando dispone de ella, cuando la usa y la disfruta con un plan en el tiempo dispone a un día, a 2 días, a 1 año, a 3, a 100 años, a 200 años, dispone de las cosas. Y nuestro Señor le da ese derecho a quien Él quiere, porque Él es soberano y en última es el propietario absoluto de todo. Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo señorea en el reino de los hombres. Mire, eso lo dice Daniel. El profeta Daniel dice que el Altísimo es ¿quién? Dios nuestro Señor. Él es el que gobierna, es el que domina en un reino. Y en ese reino están los hombres. Los hombres pueda que posean, dominen, usen, disfruten y dispongan, pero es el Altísimo el que señorea sobre todo. Y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Esa es la soberanía de Dios absolutamente sobre todo reino y poder y majestad y potestad. Está hablando Daniel de Nabucodonosor, de cómo a Nabucodonosor se le dio reino, poder, dominio sobre muchas personas y cosas, pero luego el Señor se lo quitó y luego el Señor se lo restauró. ¿Recuerda cuando Nabucodonosor tiene un sueño y el sueño es un árbol? Y el árbol es gigantesco y en el árbol anidan y viven muchos animales y de él se benefician. Pero luego es talado
pero queda apenas la raíz y luego otra vez nuevamente crece. Bueno, Daniel le dice, ese sueño que tú tuviste, Nabucodonosor, es acerca de ti, tú eres ese árbol. El Señor te ha entregado a ti el dominio y el reino, pero si se ensoberbece tu corazón, si no reconoces al Dios, Dios te tala, te quita el dominio, te quita el reino, te quita el derecho de usar, disfrutar y disponer sobre muchas cosas. Dios es el soberano de todo. Por eso nuestro Señor tiene la facultad legislativa, es decir, tiene el derecho de hacer la ley. Y según esa facultad legislativa de hacer la ley, el Señor demanda, no hurtarás, no robarás, porque todo es del Señor y a quien Él quiere da las cosas, y por lo tanto robar, hurtar es desconocer primeramente esa facultad de Dios, esa soberanía divina. ¿Me doy a entender, hermanos? A ver, vamos a Génesis capítulo 1 para que vayamos entendiendo. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Para entender el mandamiento, no hurtarás, hay que ir a Génesis, como en todas las cosas. Cualquier doctrina que uno quiera entender en la Escritura tiene que ir primero a Génesis. Hay que comenzar por el principio. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y haga qué? Señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. Y os he dado a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, y a toda planta verde les será para comer. Y fue así. Capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué le entrega a Dios al hombre cuando lo crea? Con respecto a las cosas. ¿Qué le dice Dios al hombre? Hombre, ahí estás tú. Hombre, ahí están las cosas, ahí está la tierra, ahí están las aves, los animales, las plantas. Y tú no tienes absolutamente nada que ver ni con la tierra, ni con los recursos, ni con los animales, ni con las plantas. No hay ninguna relación entre tú y las cosas. Hombre, ahí estás tú y ahí están las cosas. Métete en una cueva a vivir. Y no tengas nada que ver con nada. Hombre, ahí estás tú. Y ahí hay un árbol, súbete a lo más alto de ese árbol. Y aléjate lo más posible de la tierra y no tengas nada que ver con la tierra. ¿Qué le dice Dios al hombre? ¿Para qué crea Dios al hombre? ¿Qué dijo Dios? Señoré sobre las cosas, sobre la tierra, sobre su plenitud, es decir, sobre las plantas, sobre los animales, todo tipo de animales, los que están en el cielo. Por lo tanto, señoré tú incluso en los aires, señorea en las aguas. Ahí está la tierra, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre ella. Toda la tierra. Génesis capítulo 2,
Versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Lo puso en el huerto en el Edén, y el Edén, el Señor lo cultivó, hizo un jardín en el Edén. Versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía de él un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay allí también bedelio y piedra órice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Gidekel, este es el que va delante de Asiria. El cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara, ¿qué quiere decir labrar? Trabajara. Y para que lo guardase, ¿qué quiere decir guardar? Cuidar. Esa es tu propiedad, Adán. Esa es tu herencia. Ese es tu territorio, es tu propiedad. Tienes el derecho de usarlo y disfrutarlo y disponer de él. La tierra con su plenitud, que es de Dios, la pongo también, Adán, a disposición tuya. Te doy el derecho para que lo uses. Es decir, te doy propiedad sobre la tierra y todo lo que en ella hay, sobre los animales, sobre las plantas, sobre las aguas. Dice que habían ríos. Sobre el oro. Versículo 2, el oro de aquella tierra es bueno. Y también bedelio y piedra de ónice. Sobre la tierra, las cosas vivas, sus recursos, las aguas, los minerales, el oro y las piedras preciosas. Todo, Adán, es tuyo. Úsalo, disfrútalo, dispón de ello, trabájalo y cuídalo. Es tu herencia. Ahora acordémonos cuando leíamos en el Salmo 24. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Jehová. ¿Por qué razón? Por derecho propio, porque Él la hizo. Luego preguntó, ¿quién podrá subir con Él a su monte santo? ¿Quién? El que Él quiere. Y lo llama y lo califica, el de manos limpias, corazón puro. El que no hay, aquel en el cual no hay vanidad. ¿Quién podrá subir delante de su presencia para adorar? Vamos a un pasaje de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué razón? Porque ellos heredarán la tierra. Cuando nuestro Señor crea a Adán, otra vez le dice a Adán, súbete a un árbol y no tengas nada que ver con la tierra. O entiérrate en la tierra y no tengas nada que ver con la tierra. O métete en una cueva y no tengas nada que ver con la tierra. No, sino que le dice, sojuzga, domina sobre la tierra. ¿Y cómo has Adán de juzgar, gobernar, señorear sobre la tierra? Labrándola y cuidándola, y tú multiplicándote, llenándola, es decir, dominándola. Es tu herencia.
¿quién podrá llegar ante la presencia de Dios nuestro Señor, el poseedor de todo? Según los Salmos, el de manos limpias y corazón puro y sin vanidades. Ahora el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En el plan de Dios, de su reino, Él que es el dueño de todas las cosas, en el plan de Dios, en el reino de Dios y su justicia, en últimas, según Él es soberano y bueno y según su voluntad, en últimas, ¿para quién es la herencia de la tierra? La propiedad legítima. ¿Para quiénes? ¿Cómo los califica nuestro Señor en el Sermón del Monte? ¿Los qué? Los mansos. Cuando Adán fue expulsado, sacado de la tierra que el Señor le había dado como heredad, es decir, del jardín que había sido cultivado en el Edén, cuando Adán demuestra ser manso, ¿qué quiere decir la palabra manso? En la Escritura, manso es aquel que ha sido dominado por Dios, amansado, amaestrado, educado, adoctrinado por Dios, enseñado por Dios, que ha sido sometido, domesticado, que es humilde, maleable en las manos de Dios, que es su discípulo, que ha soportado la disciplina dura de Dios nuestro Señor. Ese es el manso. De Moisés, por ejemplo, en Números capítulo 12, versículo 3, dice que Moisés era manso. ¿Cómo? El más manso. ¿De quiénes? De todo el pueblo sobre la tierra. Moisés fue labrado en mansedumbre, disciplinado en mansedumbre. Moisés fue un hombre tomado de Egipto y luego traído bajo la disciplina de Dios nuestro Señor, es decir, bajo sus estatutos, bajo sus leyes, bajo su voluntad. La figura es la de un animal, la de un caballo que es bronco, que es brioso, que es salvaje, pero que es dominado y es amansado. ¿Qué quiere decir amansar? Amansar es someter a un animal o a una persona a una disciplina y traerlo a ser absolutamente obediente en todo. Al no ser Adán obediente, Adán fue expropiado, desheredado, desarraigado, arrancado. ¿Me doy a entender, hermanos? Se le quitó. Claro, el que hace eso es ¿quién? Dios nuestro Señor, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Pero cuidado. ¿Cuál fue la fuerza maligna que intervino en la pérdida que tuvo Adán? ¿Quién fue esa fuerza maligna que intervino para desheredar a Adán? ¿Quién fue el que intervino para que Adán perdiera todo? ¿Qué hizo nuestro Señor? Plantó un jardín en Edén, un paraíso, un lugar paradisiaco, un lugar ya sembrado, un lugar ya cultivado. Claro, Adán debía seguir cultivando, pero no en una tierra agreste, salvaje, desértica, de escasez, sino que en una tierra de abundancia, de recursos de todo tipo, porque el Señor plantó un jardín con abundancia de recursos, de agua, de animales, de tierra.
Dice que, acordémonos, iba desde Etiopía, desde Egipto hasta Siria. Era la finquita de Adán, con abundancia de agua y de oro y de piedras preciosas. Adán fue expulsado a una tierra ahora salvaje, agreste, sin domesticar, sin cultivar y desértica, a la dificultad. Pero ¿quién fue la fuerza maligna detrás de desheredar a Adán? ¿Me debe entender? ¿Quién fue esa fuerza maligna que intervino? Satanás. Por eso nuestro Señor lo llama el ladrón. Por eso nuestro Señor dice que es el ladrón y el mentiroso, el que viene a robar y matar y destruir. Claro, cuando Satanás le dice a Eva primeramente, Dios no quiere que tú seas como él, es el ladrón, es el mentiroso. Pero la consecuencia de la mentira es que Adán pierda su propiedad. Por lo tanto, Satanás es el ladrón. Dice, no tienes derecho a lo que Dios te ha dado legítimamente, te lo robo, te lo quito. De alguna manera. ¿Qué es el robo entonces? ¿Qué es el hurto? ¿Qué es lo que prohíbe nuestro Señor? En el 8º mandamiento, no robarás. No le negarás a nadie, sino que le respetarás el derecho de una persona que Dios le da a su herencia o a su propiedad, a sus cosas. De ninguna manera, por ninguna maña harás para engañarlo y quitarle, ya sea por eso, por engaño, por maña o por fuerza, y hacerlo perder lo que Dios le ha dado. Porque entendamos, es una afrenta a Dios mismo, quien es el que tiene el reino y el señorío de todo. ¿Cuál es la manera que el ser humano bajo Dios se guarda de ser desheredado? ¿Siendo qué? Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Cómo se guarda el ser humano? ¿Cómo se escuda? ¿Cómo se protege de perder la herencia de Dios? Cultivando la virtud de la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Es ser puesto bajo el dominio y el señorío ¿de quién? De Dios nuestro Señor. Es manso porque se deja llevar, se deja guiar, se deja traer, se deja entrar, se deja sacar. ¿Cómo se supone que Adán debió haberse dejado pastorear por Dios en el jardín? Nuestro Señor le dice, ahí está el Edén para que tú señorees, para que tú domines, pero no sin Dios. Señorearás sobre la misma tierra y la cuidarás, pero no sin Dios. Pretender cuidar la propiedad sin Dios es perderla. Pretender ser productivo sin Dios es perder, es desechar. Vamos a ver formas de ese robo, maneras. Claro, primero que todo el robo por la fuerza. Satanás es un ladrón. Miremos Proverbios capítulo 1. Versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Es la invitación que le hace un hombre a otro, o la tentación de un hombre de ser violento para robar.
Claro, eso es lo que sucede en Job. Vamos a Job, capítulo 1, versículo 12. Devolvámonos, estábamos en Proverbios. Vamos a Job al capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene ¿quién? En este caso Job, está en tu mano. Dios le dio a Job el derecho de gobernar, señorear, dominar sobre cosas, una inmensidad de cosas. Era el hombre más poderoso de los orientales, el más rico. Sin embargo, le dice Dios a Satanás: dispón de esas cosas tú. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y aconteció un día que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Vino el mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes. ¿Cuántos bueyes tenía Job? Según el versículo 3, tenía 500 yuntas. Una yunta está formada por ¿cuántos bueyes? Si tenía 500 yuntas, ¿cuántos bueyes tenía? Estaban arando los bueyes. Sería poderoso ese Job. Era manso. Era un hombre perfecto y cumplía el mandamiento de Dios de señorear y cultivar y ser productivo y de cuidar. ¿Pero qué pasó? Estaban arando los bueyes y apenas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, se los robaron. En la Escritura el buey es sinónimo de un bien de capital. No de capital como decir la capital Sacramento, la capital la Ciudad de México, la capital Washington. Un bien de capital. ¿Qué es un bien de capital? Es aquel que sirve para tener más bienes. Es un bien tan valioso que es usado para producir otros bienes valiosos también. En las Escrituras, por ejemplo, el libro de Proverbios dice que en donde hay bueyes, los graneros están llenos. Es decir, está hablando de un bien de capital. Por eso en la Escritura, cuando un hombre robaba un buey, tenía que devolver 5 veces el valor de ese buey. Porque estaba robando algo muy valioso, un bien de capital. Pues bueno, dejaron a Job sin capital. Mataron a los, además de eso, los sabeos. Mataron a los criados. Es decir, Satanás le quitó también la mano de obra. Y solamente escapé yo para traer la noticia. Versículo 16. Aún estaba este hablando y vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los criados y los consumió, y solamente escapé yo para traer la noticia. Job vive en los tiempos patriarcales, es decir, los mismos tiempos de Abraham. Una de las maneras que se usaba, una de las cosas que se usaba en el tiempo de Abraham para el intercambio, es decir, una de las monedas o formas de dinero que se usaban eran las ovejas. ¿Recuerdan cuando la nuera de Judá se disfraza de ramera? Y Judá se llega a ella a cambio de ¿qué? De un cabrito. Fíjense que la riqueza de Job no se cuenta en dinero, cuántos denarios, cuántos talentos. Era su riqueza, porque esa fue la forma ya posterior de contar, sino que se encuentra en número de animales. Tantas yuntas de bueyes, tantos camellos, tantos asnos, tantas ovejas. Versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que les dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y vinieron sobre los camellos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Primero, que le quitaron el capital. Segundo, que le quitaron el dinero. Tercero, que le quitaron los camellos.
En la Escritura, los camellos en los tiempos patriarcales servían ¿para qué? El transporte. La caravana para llevar la mercancía. Eran los trenes, los vagones. Versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito, y aquí un gran viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuál es la principal herencia que tiene un ser humano? ¿Qué dicen los salmos? Herencia de Jehová son los hijos, habidos en su juventud, el fruto de su vientre. Job fue desheredado de todo. Pero fíjese, ¿quién es el poder maligno detrás del robo? Satanás. No, fueron los sabeos y los caldeos, sí. Claro que fueron los sabeos y los caldeos que no tenían temor de Dios, que no respetaban la propiedad, el derecho de usar, de disfrutar y disponer de las cosas. Ellos son los ladrones, pero lo hacían por inspiración de Satanás. El ladrón es un agente del diablo. Eso es el ratero. Cuando veíamos el 5.º mandamiento decíamos, las escuelas en donde se educa, o mejor se entrena a las personas para que sean desobedientes a Dios, para que no sean mansas, son unas sinagogas del diablo, unas sinagogas de Satanás. Y precisamente una de las cosas que él enseña es a robar, a matar y a destruir. Es un ladrón desde el principio. Es el robo. Pero el robo no es solamente por la fuerza. Aquí, ¿no? Los sabeos que vinieron y los caldeos a hacer, a robar, matar y destruir, por la violencia. Pero mire tan sutil que es el robo. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 11. Proverbios 16, 11. Peso y balanzas justas son ¿de quién? De Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Los hombres que iban a comprar y los hombres que vendían, ¿qué llevaban consigo? Una balanza. Y en esa balanza que llevaban también unas pesas. Es decir, unas masas de piedra, unas masas de metal, de hierro, que pesaban tanta cosa. Y decía, pues esa masa puesta a un extremo de la balanza, y luego poner grano, o maíz, o queso, o leche al otro lado de la balanza, va a indicar exactamente cuánto pesa la cosa que queremos vender. Claro, el que compra, ¿qué quiere comprar? ¿Caro o barato? ¿Barato? El que vende, ¿cómo quiere vender? ¿Caro o barato? Pues dice el Señor, el peso y las balanzas justas son de Jehová. ¿Cuál es el precio de las cosas? Lo que pesan. Mejor dicho, el robo también consiste en el engaño, no solamente por la fuerza, sino engañando, ocultando el verdadero peso de las cosas. Diciendo que sirve para una cosa, pero no sirve para eso, sino para otra. Diciendo que tiene una duración, pero no dura tanto, sino más poco. Diciendo que está hecho de un material, pero no está hecho de eso, sino de otra cosa más vil y barata.
¿Me voy a entender? Eso es la estafa o eso es el fraude. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Si las pesas de la bolsa son de Jehová, lo que pesa 1 libra siempre pesará 1 libra. Si la pesa es de Jehová y lo que se pesa es 1 onza de oro, siempre será de oro. Déjeme contar una anécdota. Hubo una mujer en Egipto, muy conocida, no como se dice actualmente por su belleza, sino por su astucia y su codicia de poder. Una tal Cleopatra de la dinastía de los Ptolomeos. Esa Cleopatra, que era reina en Egipto, desde Egipto quería gobernar el mundo entero, pero no tenía la fuerza para hacerlo, y sabía que la fuerza era de Roma, el ejército, las armas. Por eso quiso seducir primero a Julio César, con el cual tuvo un hijo, para que con el ejército de César ella dominara el mundo. Pero cuando Julio César fue asesinado, ella observó muy bien quién era el mejor general romano, el más exitoso, influyente y poderoso y rico. Y ese era un tal Marco Antonio. Pero había un rival de Marco Antonio que se llamaba Octavio. Marco Antonio, que era un general romano muy inteligente en el arte de la guerra, pero que era un estafador, un ladrón. No le pagó a sus tropas con las monedas de oro y de plata que le prometió, sino que les pagó con monedas de cobre, que les hizo un bañito de plata y de oro. Es decir, no usó una balanza justa, un peso justo. ¿Qué hicieron las tropas de Marco Antonio? ¿Los soldados? ¿Qué dijeron? Sí, vamos a seguir a este general tan poderoso. ¡No! Por eso Marco Antonio perdió la guerra frente a Octavio, quien había sido hijo de unos mercaderes, de una familia de comerciantes, y sabía muy bien que en el comercio no le va bien si engaña a la gente. ¿Me doy a entender? Y por eso Marco Antonio tuvo que suicidarse y doña Cleopatra también juntamente con él. Es decir, fueron desheredados. Porque pesa y balanza son de Dios nuestro Señor. Así sea un filisteo incircunciso, un pagano, como Marco Antonio, como Octavio, que no conocían al Dios de Israel, sin embargo, al que respetó la obra de Dios nuestro Señor. A ese fue el que el Señor heredó, como en el caso de Nabucodonosor. ¿Me doy a entender? Porque las leyes de Dios son eternas, tanto para los justos como para los injustos, tanto para la iglesia como para los paganos. A todos nos juzga Dios nuestro Señor. No crea uno que uno no es ladrón porque no asalta con cuchillos y con espadas y con escopetas y con pistolas. Hay otro tipo de robo asquerosísimo que es por soborno, aprovechándose de ser una autoridad. Ahí mismo en Proverbios capítulo 17, versículo 23. Dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas del derecho. El impío toma el soborno. ¿A qué se está refiriendo? Al prevaricato, al cohecho. ¿Qué es el soborno? Es un bien, es una cantidad, es un beneficio que se le da a alguien que está en la silla de juez para robarle a un justo, para robarle justicia.
Fíjese el versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los príncipes que hacen lo recto. Pero cualquiera preguntará, ¿pero cómo puede herirse a un justo? Eso es absurdo, que se hiera un justo, claro. ¿Por qué un juez lo hará? Porque acepta soborno. Eso es una forma de robo asquerosa. Adelantémonos un poquito al libro de Isaías, capítulo 1. Versículo 22. Perdóname, versículo 23. Tus príncipes son prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llegan a ello la causa de la viuda. Y que el soborno se ve no solamente en los estrados públicos de justicia, en las cortes. ¿Acaso no se da uno cuenta a veces que hay niños que son especialistas en sobornar a su papá y a su mamá? ¿No se da uno cuenta que hay también padres que sobornan a sus hijos? Que les dice, pórtate bien a cambio de lo que sea, de un regalo. El soborno es no hacer justicia a cambio de un dinero, a cambio de un don, a cambio de un bien. A los hijos se les enseña a ser ladrones. Cuando uno accede a sus sobornos, cuando el hijo le hace un espectáculo a uno a cambio de que uno le dé alguna cosa, es un soborno. Otra forma asquerosa de robo, la inflación. Devolvémonos un versículo 22. Isaías capítulo 1, versículo 22. Tu plata se ha tornado en escorias, tu vino con agua está mezclado. ¿Qué es la plata? Es un metal precioso. Acordémonos, en el Edén le dice el Señor, hay abundancia de metales preciosos, hay abundancia de oro. ¿Para qué se usa la plata y el oro? Bueno, sí, como joyería, pero principalmente en la historia humana, como una forma de intercambio, es el dinero propiamente dicho. ¿Qué fue lo que hizo Marco Antonio con las monedas de plata y oro? ¿Las convirtió en qué? En lata. Eso es lo que está denunciando aquí el profeta Isaías. Mire que nuestro Señor está a punto, airado, de juzgar a Jerusalén, a Judá, enviando a Nabucodonosor. Y le está recitando sus pecados. El soborno, la inflación. Habéis convertido la plata en escoria, o en cobre, o en lata. Habéis convertido el vino en agua. Claro, el vino era una cosa que se usaba también para intercambiar, pero al vino se le ponía agua, como a la leche. En algunos pueblos que se les ponía o se les pone agua. Y se vende todavía por el mismo precio, más caro. Eso se llama inflación. Actualmente se hace imprimiendo billetes y billetes y billetes y billetes. Y ni siquiera imprimiendo billetes, sino dándole a un prestamista, llámese a un banco, el privilegio de decirle, preste todo el dinero que usted quiera, aunque no lo tenga. Inflación. Y aparte de eso, cobre el interés que se le dé la gana. Robo, estafa, hurto. Lo que de nuestro Señor denuncia y llama a eso prevaricación. Versículo 24, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. A veces uno cree que el único pecado de Judá
era que tenían ídolos de piedra. No, también. Pero ese era uno de los pecados. Todos los 10 mandamientos era violada en sus diversas formas. Hay una forma de robo que es curiosa, impresionante, y es robarse uno a uno mismo. Vamos a Proverbios capítulo 22. El robo incluye no solamente robarse las cosas, el uso, el derecho de usar, de disfrutar, de disponer, de poseer las cosas, sino incluye también robarse incluso a la gente misma, sus cuerpos, robarse sus conciencias. ¿Cómo se llama eso? El robo de personas. Esclavitud. Pero hay gente que se entrega a ellos mismos a ser esclavos. Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Cuando nuestro Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos tienen una visión de ellos mismos y de las cosas según Dios les da ese dominio de ver las cosas como Dios quiere que las vean y de verse a sí mismos como Dios quiere que se observen. Los mansos son amansados por Dios para solamente ir y solamente ver y solamente decir y llamar y juzgar como Dios va, llama y juzga. ¿Me explico? El manso entonces no dice yo me endeudo y todavía soy libre, hablando como un necio, hablando tonterías, necedades. Es hablar como un cretino. Es decir, como una persona que no tiene criterio. Es decir, como una persona que no juzga bien. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Miren el capítulo 20, por ejemplo, versículo 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y tómale la prenda al fiador de la mujer extraña. Claro, el que se endeuda es un siervo, es desheredado. No es libre. Esto va para un estudio más largo, pero en Éxodo capítulo 21, una persona podía entrar en servidumbre no más de 7 años. Porque en el pueblo de Dios, Dios no quiere que haya gente sierva para siempre. Al 7º año tenía que salir libre. Es decir, en el pueblo de Dios, para con otro del pueblo, ninguno podía tener la actitud de atreverse a esclavizar, es decir, a prestarle a alguien a un término de más de 7 años. Solamente al extranjero, solamente al pagano, solamente al que no era del pacto, el Señor podía decirles a ese sí, lo esclavizarás. Pero cuidado, en el año del jubileo saldrá libre, en el año 49. Pues Cristo vino a establecer el año del jubileo en el mundo. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para darle libertad a los cautivos. Cristo es el jubileo. El cristiano vive en términos del jubileo, en términos de la libertad. Por y para la libertad. A no ser porque no tiene que comer.
Porque no tiene que vestir, porque no tiene dónde refugiarse. Claro, puede endeudarse más de 7 años. Porque si hasta le piden ir 1 milla, que vaya 2. Si le piden la capa, entréguele también el vestido entero. Porque ¿qué es más valiosa, la capa o el cuerpo? ¿La comida o la vida misma? Por supuesto, si es en aras de la herencia, para producir un bien mayor, un capital mayor también. Pero nunca esa deuda puede adquirirla el cristiano arriesgando su herencia. Nunca arriesgando su herencia. Es decir, el capital básico que tiene para vivir. Porque no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese, hay un robo por abuso de poder. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Este es un pasaje interesantísimo en cuanto a la propiedad. Primera de Reyes, capítulo 21. Versículo 2. Y Acab, el rey, habló a Nabot, un vecino, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Fíjese que lo que le está comprando es su capital básico. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué hizo entonces el rey que no pudo adquirir, comprar la herencia de su vecino? ¿Qué le pasó a ese Acab? Versículo 4. Vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su esposa Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su esposa Jezabel le respondió: ¿reinas tú ahora sobre Israel? Fíjese lo que ella le dice: ¿no eres tú el propietario soberano de todo? ¿Reinas? ¿Quién es el propietario soberano de todo? Dios nuestro Señor. Por lo tanto, Él le da a los hombres el derecho de usar, disfrutar y disponer de las cosas bajo Dios. Nadie puede quitárselas. Jezabel le dice: ¿acaso no eres tú el que reinas? Como si tú fueras Dios. No lo puedes expropiar. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo y poned a 2 hombres hijos de Belial delante de él. 2 hombres hijos de Belial quiere decir adoradores ¿de quién? De Satanás. Que atestiguen contra él. El que da falso testimonio de su hermano es un hijo de quién? Que digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Versículo 13. Vinieron entonces 2 hombres hijos de Belial y se sentaron delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado el nombre de Dios y el rey, y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon con piedras y murió. Versículo 16. Sucedió que cuando oyó Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella, es decir, para usarla, disfrutarla y disponer de ella. Un ladrón. Formas de robar. Primero, usar la fuerza. Segundo, la estafa. Tercero, el soborno. Cuarto, la inflación. Quinto, robarse a sí mismo siendo deudor. Sexto, robo abusivo.
del poder. Robo, haciendo uso abusivo del poder. Hay otra forma, y es robar pretendiendo que es legal. Que se es la autoridad y se hacen leyes, y por esas leyes puede robar. Vamos rápidamente. 1 Samuel capítulo 8. Versículo 11. Dijo pues: este será el proceder del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Nuestro Señor le dice al pueblo: esto es lo que va a hacer el rey que va a reinar sobre ustedes. Porque ustedes están pidiendo un rey, así como lo tienen las naciones. Quieren vivir como el mundo, no quieren vivir según la ley de Dios. Quieren que haya un rey que les haga leyes. Versículo 11. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros. Eso se llama robar los hijos. El servicio militar obligatorio. ¿Cómo le llaman a eso hoy día aquí? ¿El servicio selectivo? Versículo 12. Y elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50 y los pondrá a quedar en sus campos. Eso se llama el uso de la mano de obra. Por ejemplo, los españoles lo practicaron imitando a los aztecas o a los incas. Una institución que se llamaba la mita. Cada cierto tiempo unos hombres tenían que ir a unas minas, en el caso de Bolivia, por ejemplo, a las minas de plata, al Potosí, a trabajar para el rey por un tiempo. Hoy día, cuando un hombre tiene que pagar de su salario un 50%, es como si le robaran el 50% de su tiempo. Los hará que recojan sus cosechas, que forjen sus armas de guerra, los pertrechos de sus carros. Versículo 13. Tomará vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. Versículo 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y las dará a sus siervos. Eso es el secuestre de los bienes, el uso de los bienes ajenos. El uso público de la propiedad de la gente. Mire, eso que llaman ahorita el servicio de parques nacionales, fue un robo que le hicieron a una multitud de personas quitándole esas tierras a principios del siglo XX. Y la gente va y disfruta ya y le da gracias a Dios que es que porque tiene los parques nacionales. Cuando son territorios robados. Sí, el gobierno los robó. Versículo 15. Diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos. Diezmará. El diezmo es voluntario de parte de los hombres, voluntario para Dios nuestro Señor. ¿Cómo? ¿Cómo el hombre diezma voluntariamente? Dándole voluntariamente a los que le enseñan la verdad, la palabra de Dios, y dándole voluntariamente a los que padecen de necesidad. Pero los impuestos a la propiedad y los impuestos a los ingresos son un robo. Diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Derrobará lo que ustedes tienen para construir caminos y casas. Ay, pero si no hay gobierno, ¿quién nos hace las carreteras? ¡Qué tontería! Versículo 17. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, pero Jehová no os oirá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no, sino que haya rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Pero lo que nuestro Señor quiere es que seamos una nación santa, de reyes y de sacerdotes. Y una nación de reyes y sacerdotes es una nación libre, que le sirve a Dios nuestro Señor. Pero cuando rechaza servirle a Dios nuestro Señor, esa nación pierde su herencia. La esquilman y le roban y le hurtan legalmente con leyes y estatutos y con instituciones.
¿Cuáles son las maneras entonces de tener propiedad legítima? La manera legítima de tener la propiedad. Primero, la herencia. Rápidamente, Ezequiel capítulo 46, versículo 18. Es la forma básica de propiedad. La forma básica de propiedad no es mediante el trabajo, sino mediante la herencia. En el cristianismo, en la Biblia, un niño es propietario de lo que aprende. ¿Por qué? ¿Porque se lo gana? No, su papá le enseña y su mamá. Ezequiel capítulo 46, versículo 18. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos, es decir, robarlos de su posesión, de lo que él posee, da la herencia a sus hijos, para que mi pueblo no sea echado cada uno de su posesión. Segundo, el trabajo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 12. Segunda de Tesalonicenses. Son unas leyes malditas las que obligan a la gente a que cuando hereda pague impuestos por la herencia. Robar la herencia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando calladamente coman su propio pan. Y la tercera forma legítima de tener propiedad es mediante los dones. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1. Segunda de Crónicas 9. Versículo 1. Oyendo la reina de Seba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas y oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. ¿Cómo así para probar a Salomón con preguntas difíciles? Si me contesta Salomón, le doy estas cositas. Versículo 12. Eso se llama ¿qué? Pagar por la educación. La educación no es gratis. Quienes prometen educación gratis son unos mentirosos. Son unos charlatanes y estafadores que les quieren robar la mente a usted y a sus hijos. Y quienes entregan a sus hijos caen en su trampa. Versículo 2. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas. Nada hubo tan difícil que Salomón no le pudiese responder. Viendo la reina de Seba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Versículo 5. Dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra de tus hechos y tu sabiduría. Pero yo no creía las obras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú sobrepasas la fama que yo había oído. Versículo 9. Y dio al rey 120 talentos de oro. Un talento de oro en el Antiguo Testamento pesa 34 kilos. 34 kilos por 120 de oro. Y gran cantidad de especias aromáticas. El incienso era tan o más valioso que el oro en aquellos tiempos, y la mirra. Y piedras preciosas. ¿Nos acordamos de lo que había en el Edén? Oro, piedras preciosas y esencias aromáticas, bedelio. Hubo tales especias aromáticas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. E hizo el rey de la madera de sándalo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales. Mire esto tan interesante, versículo 12. Y el rey Salomón le dio a la reina de Seba todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído al rey. Eso se llama un regalo, un don. Ella no le estaba robando a él, y eso es legítimo. Es otra forma legítima de tener propiedad. Primero,
la herencia, segundo, el trabajo y tercero, el don. Para finalizar, la sabiduría de Salomón, que lo hizo inmensamente propietario y rico. Cuando nuestro Señor le garantizó riqueza, ¿cómo fue? Versículos 13 y 14, ya habíamos dicho. Venía gente, reyes, como en el caso de la reina, a pagar por la sabiduría, por la enseñanza que les daba. Versículo 13 y 14, y el peso de oro que venía Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin contar el oro que traían los mercaderes y negociantes. Salomón era un hombre supremamente experimentado en el comercio y en la venta. También todos los reyes de Arabia, los príncipes de la tierra, traían oro y plata a Salomón. En el libro de los reyes dice que Salomón compraba caballos en Egipto y se los vendía a los reyes hititas y a los sirios. Oh, pero cuidado. Porque ¿a quién es al que deshereda a Dios? Al que no es ¿qué? Manso. Al ladrón. Al que pretende ver como Dios no ve. No llama las cosas como Dios las llama. Mire lo que hizo este Salomón. Y los hijos de Salomón. Capítulo 10, segunda de Crónicas 10. La riqueza hurtada de Salomón. Vamos mejor a Primera de Reyes, está mejor explicado en Reyes capítulo 12. Y con eso terminamos. Primera de Reyes capítulo 12. Versículo 3. Enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Y vino una comisión de ciudadanos a hacerle una petición al hijo de Salomón. ¿Qué le dijeron? Tu padre agravó nuestro yugo. Es decir, tu padre nos puso impuestos gravísimos. Oiga, no le bastaba a Salomón lo que cobraba, lo que le daban, lo que le regalaban por su sabiduría y además lo que le traían por el comercio de especias y de oro. No le bastaba, que además cargó al pueblo con impuestos y lo esclavizó. Tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre. Versículo 6. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos. Versículo 7, ellos le hablaron diciendo, si fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, les responderes y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. En otras palabras, quítales los impuestos. Versículo 8, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Cuál es el consejo que uno sigue y oye? El consejo que siguió Eva y Adán y fueron desheredados. Versículo 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es decir, yo les voy a gravar más impuestos aún, los voy a robar más. Versículo 11, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué hizo el Señor con la herencia de Salomón? Que le había sido dada a su hijo Roboam. Le quitó la mitad. Dividió el reino. Nos vamos entendiendo cuando nuestro Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es en Jesucristo, en la conversión. El cristiano tiene que vivir como un manso, bajo Dios nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Jesucristo, Señor, tú moriste en la cruz
para salvarnos de la ira, Señor, para perdonarnos. Perdónanos porque no somos perfectos delante de ti, Señor. Enséñanos según tu instrucción, tu palabra, y guíanos. Amánsanos, Señor, y dómanos en tus formas y en tus principios. Señor, nuestros bienes son tuyos, poco o mucho, todo es tuyo, la tierra y su plenitud. Ayúdanos. Bendice, Señor Dios Santo, la mesa. Danos hoy el pan de cada día. Ayúdanos a vivir en mansedumbre, confiados en ti, conformes contigo, Señor, con la conciencia tranquila. Perdona nuestra ansiedad, Señor. Tú eres el proveedor, tú eres el que da, según tus riquezas en gloria. Enséñanos a vivir con lo mucho o con lo poco, pero enséñanos a vivir fieles y santos a ti, Señor, en mansedumbre. Y tú, a su debido tiempo, Señor, multiplica según tu voluntad, porque los justos heredarán la tierra, los mansos. Señor Dios Todopoderoso, ten compasión, ten misericordia, Señor, con los que sufren escasez, y provee según tus riquezas, provee según tu misericordia, Señor, te suplicamos, te pedimos. En tu nombre, Jesucristo. Amén.